precisamente para hablar del tema voy a platicar con el doctor. En unos momentos le decimos quién nos tomará la llamada para poder hablar acerca de este tema precisamente. El doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. El agradecido soy yo. Gracias por la oportunidad. Doctor, díganos por el momento, ¿a qué le atribuyen precisamente la aparición de casos de COVID-19 en estudiantes en escuelas de la Ciudad de México? Bueno, en realidad la pandemia no se ha erradicado. En la Ciudad de México todavía tenemos casos, han disminuido muy notoriamente desde hace 5 meses, pero sigue habiendo casos. Estos que han aparecido en estas escuelas, 2 escuelas, no son por haber asistido a clases, sino son casos que ya estaban contagiados desde su casa, estaban en periodo de incubación y coincide que en los días que empiezan las clases se manifiestan ya los síntomas, se hacen la prueba rápida de antígeno y salen positivos. Pero no es explicable al hecho en sí de haber asistido a clases presenciales. Eso es muy importante, por supuesto, puntualizarlo, porque hace unos momentos precisamente la secretaria de Educación, Delfina Gómez, ella precisaba el hecho de que muchos padres de familia temían que sus hijos se contagiaran, que preferían en algunos casos que perdieran el año escolar, pero que no se contagiaran en las escuelas. En ese sentido, en las escuelas y en los planteles escolares, ¿se están implementando las medidas sanitarias debidas? Sí, hay toda una estrategia a nivel nacional y por supuesto aquí en la Ciudad de México de regreso seguro a clases. Una estrategia combinada entre lo que es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, que consiste básicamente pues en poner filtros sanitarios. Filtro sanitario que empieza desde el primero, que es en la casa. Los padres de familia son responsables de ese primer filtro sanitario para vigilar que sus hijos no tengan algún síntoma y asistan a la escuela de manera saludable. Del segundo filtro es en la entrada del plantel. Ahí hay personal de la comunidad educativa, llámense maestros o padres de familia o incluso personal de salud, que está entrevistando uno a uno de los alumnos que asisten a la escuela, pues haciendo unas preguntas rápidas sobre si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor de garganta, de ese tipo de síntomas generales. Se toma la temperatura, se le aplica el gel antibacteriano y pasan al aula, y en el aula hay otro filtro sanitario en donde nuevamente se les toma la temperatura, se les da el gel antibacteriano y ya pasan a tomar clases, siempre guardando la sana distancia, que es al menos 1,5 metros entre un alumno y otro. Y además hay que decir que parte de este protocolo es la carta compromiso que todos los padres de familia deben entregar a la entrada en el primer día de clases. Doctor, y hay personal educativo y padres de familia que sin embargo argumentan que en algunos planteles educativos todavía no existen las condiciones necesarias, es decir, agua, luz, para que los estudiantes puedan regresar a las aulas. ¿Nos puede hablar de algunos de estos casos y qué se está haciendo para poder permitir que esos planteles educativos cuenten con la infraestructura y los elementos necesarios para acoger a sus estudiantes? Sí, por supuesto, una condición indispensable para el regreso a clases seguro es que sí se cuente con esas condiciones sanitarias, lo que es que haya agua, que haya jabón, básicamente, ¿no? Buena ventilación, que haya luz, ¿no? No hacer reuniones masivas, porque no está recomendado, no es necesario. Entonces, utilizar lo más posible también los espacios abiertos en donde haya buena ventilación. Esas son las recomendaciones que la Secretaría de Salud estamos haciendo. Sí se deben de garantizar previamente todas estas condiciones sanitarias. Y como informamos hace unos momentos, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México informó de 2 casos, no de 3. ¿Por qué hay esta diferencia? Y si usted podría puntualizarnos si se trata de 2 estudiantes o 3 contagiados de COVID-19 aquí en la capital. Sí, son
Lo que nosotros tenemos noticia son 3 casos. Okay. Son 3 casos. Es uno en la escuela de Tláhuac, en la secundaria 80. El otro es en la Gustavo A. Madero, escuela secundaria diurna número 241. Y otro que es en un plantel privado Williams, de nombre William. Son los únicos 3 casos y que me parece a mí que además es esperado. Y lo que se hace es la vigilancia epidemiológica de que habiendo un caso confirmado, se cierra la escuela y se vuelve a la modalidad a distancia. Virtual. Así es. Y así es. Doctor, y de aumentar el número de casos, ¿ustedes contemplan la posibilidad de echar para atrás el regreso a clases presenciales en todas las escuelas? Yo dudo mucho de que exista esa posibilidad, porque los casos existen todavía, no se ha erradicado la pandemia. Se están manifestando, bueno, pues porque tocó que los síntomas empezaran a hacerse evidentes estando en la escuela. Pero podría yo decir que muy seguramente hay más casos fuera de la escuela de niños que dentro de la escuela. No es el entrar a clases la explicación de que se hayan presentado estos casos. Finalmente, fuera de estos 3 casos de contagio, ¿cuál es su balance del regreso de los estudiantes a las aulas? Pues creo que es exitoso en el sentido de que ya hay que empezar a crear las condiciones para el regreso a la normalidad. Ya los estudiantes están deseosos pues de poder asistir ya directamente a las clases de manera presencial. Es cierto que ya es muy poco lo que queda del periodo escolar, pero bueno, pues sirve ya de irnos ejercitando para el regreso a esa nueva normalidad que ya todos deseamos. Doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, le agradezco muchísimo por la comunicación y estaremos al pendiente, por supuesto, de cómo evoluciona la situación y de ser necesario, pues, hablar hacia adelante, porque nosotros tenemos, según la información que ustedes mismos, autoridades de salud federal y de la capital han dado, que en agosto ya sería el regreso a clases presenciales de manera obligatoria. Entonces, bueno, quisiéramos saber si para después, si consiste o más bien si persisten los casos de COVID-19, si seguirá siendo obligatorio o no este regreso a clases en agosto, doctor. Sí, pues eso se va a valorar, dependiendo de la evolución. Por supuesto. Muchísimas gracias. Pendientes entonces, doctor. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes.